Vamos por favor a Juan 8, 48 por favor. Entonces aquí vamos a observar ya la séptima verdad absoluta que el Señor Jesucristo es justamente lo que sigue, lo que leímos la semana anterior. Y dice así: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese... ¿Qué dice Jesús? ¿Se recuerdan cómo se presentó Dios a Moisés? Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Bendita la palabra del Señor. Vamos a tomar asiento, por favor. Aquí al final nos damos cuenta dónde estaba Jesús, ¿no? Ya desde varios capítulos, o 2 capítulos exactamente, desde el 7 ya, el Señor Jesucristo aquí, en todas esas charlas que ocurren aquí, son días seguidas, es una época de festividades en Jerusalén, donde el Señor Jesucristo se acercó al templo, es decir, exactamente a la planicie del templo de Jerusalén, en el monte Moriah, que otros también anteriormente se llamaba el monte Sión. Entonces, aquí el Señor Jesucristo ha estado enseñando varios días a los discípulos, exactamente a los judíos, a los que le estaban escuchando, y dice varias cosas, y hemos observado varias cosas incluso bastante fuertes, ¿no? Y ya vimos estas confrontaciones en las cuales Jesús se encontró con los judíos, y algunas palabras la semana anterior hemos observado de lo que hablaba Jesucristo. Y hoy día termina la enseñanza y se va del templo y ocurre algo nuevo en otra época, en otro tiempo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a observar cómo termina toda la enseñanza, ¿no? Y bueno, ya hemos visto cómo busca terminarse. Bueno, ya estaban queriendo ya matarlo, ¿no? Ya estaban alzando piedras, ya acabamos de leer eso, ¿no? 3 cosas el Señor Jesucristo les había dicho a los judíos que creyeron en Él, que ya empezaron a creer en Él, aunque tal vez mentalmente ellos aceptaron a Jesús, como se dice hoy día, ¿no? Que no es correcto, pero ellos aceptaron a Jesús, creyeron en el Señor Jesús. Sin embargo, Él les dice lo siguiente: 3 cosas les dice que ustedes deben ocuparse. En primer lugar, sean mis verdaderos discípulos. Estoy hablando algo que dice desde el verso 31, no hemos leído en la semana anterior. Primero, ser verdaderos discípulos de Él. Luego, solo Él nos va a liberar de la esclavitud del pecado. Debemos llegar a ser genuinos hijos de Dios, que amamos
y seguimos a Cristo. ¿Se recuerdan? Eso era la enseñanza de la semana anterior y seguramente de Cristo también de la semana anterior. Dile a que está a tu lado, tienes que ser verdadero discípulo. Solo Cristo te puede liberar de tu pecado. Dile a que está a tu lado. Solo Cristo puede liberarte del pecado. Y tercero, sé genuinamente hijo de Dios. Me parece bien también compartirles algo, lo que no hemos leído mucho porque estamos ocupándonos más aquí de los desiertos, de lo que Jesús ha estado enseñando acá. Pero si leyéramos desde el capítulo 7, nos daríamos cuenta en toda esta etapa de enseñanza, en todo ese tiempo de enseñanza, la confrontación de los judíos, de los fariseos, de los escribas, iba de aumento, de poquito de una molestia general, ¿qué será no? Hasta lo que hemos leído, de querer ya matarlo y de tomar las piedras y de lanzárselas. Aquí tengo varias cosas que ellos dijeron. Si ustedes leyeran Juan 7 y Juan capítulo 8, pueden darse cuenta que va a ir en aumento. En primer lugar le dijeron a Jesús, tú no eres profeta. Dios no habla a través de ti. Así comienza la confrontación. Tú no eres profeta. Dios no habla a través de ti. La siguiente confrontación es donde le dicen, tu testimonio no es verdad, tú mientes. No, ya es una fuerte acusación, ¿no? Pero todavía no va a ir en aumento todavía. Tú mientes, eres mentiroso. Luego, en Juan 8:25, no lo vamos a buscar ahorita. ¿Tú quién eres? Tú no eres nadie. Así le siguen diciendo. Tú no eres nada, tú no eres nadie. ¿Qué te crees? Tú no eres nadie, le dicen a Jesús. Hemos leído la semana anterior, le dicen incluso, más bien nosotros no somos fruto de fornicación. Tú eres un bastardo. Tú eres fruto de fornicación. Eso le dicen, ¿no? Entonces ese es fuerte, ¿sí o no? Luego dicen aquí lo que acabamos de leer. ¿No tenemos razón al decirte que eres samaritano? Pregunta, ¿Jesús era samaritano? Era judío. ¿Por qué le dicen samaritano? Y luego también le dicen, demonio tienes, parece que tienes demonio. Pregunta, ¿no tenemos razón al decirte que tienes demonio y que eres samaritano? Al decir samaritano, estaban diciendo que tú no eres judío, aunque él lo es obviamente, ¿no? Tú no eres judío, tú no eres parte nuestra, tú eres un terrible pecador, tú eres un enemigo de los judíos, tú eres un traidor del pueblo judío. Eso estaban diciendo a Jesús. ¿Se recuerdan en algún momento, en el año 500, 490, 480 antes de Cristo, el pueblo de Israel regresó de la esclavitud en Babilonia y volvieron a la tierra que Dios les había dado, a Jerusalén, y tenían que reconstruir los muros, la ciudad y el templo. Los samaritanos que vivían en el norte de Israel eran las 10 tribus del norte, ¿no? Que sin embargo se habían casado con mujeres y con hombres incrédulos que no eran judíos, que era prohibido por ellos, para el verdadero judío. Ellos, los samaritanos, se ofrecieron cuando los judíos volvieron de Babilonia a reconstruir, a ayudar a reconstruir el templo. Pero los judíos en su orgullo dijeron, no, con ustedes no queremos nada que ver. Ustedes son traidores, son enemigos, no son parte de nosotros. Fuerte. Queremos ayudarlos en construir el templo en Jerusalén. Obviamente, seguramente también con el deseo que ellos podían regresar también y a adorar al Señor en el templo de Jerusalén también. Y los judíos no lo permitieron. Dijeron, no. Los samaritanos nos queda otro, bueno, entonces nos escogeremos otro monte, el monte Gerizim, y ahí construyeron ellos su propio templo. Y ahí adoraron a Yahvé Dios, ¿no? ¿Se recuerdan de esta charla de Jesús con la mujer samaritana? Y ella pregunta, ¿dónde debemos adorar? ¿En el monte Gerizim o en el templo en Jerusalén? ¿Se recuerdan la respuesta de Jesús? Ni allá ni aquí se va, sino los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Como que Jesús ya está adelantándose, esto aquí va a ser destruido. En el año 70, ustedes saben, fue destruido. Los judíos, en contra de los samaritanos, destruyeron también el templo que los samaritanos construyeron. Entonces, realmente hubo un fuerte conflicto entre judíos y samaritanos. Entonces, al decir a Jesús que era judío, decirle, tú eres samaritano, estaba diciendo, tú eres un enemigo, es lo peor, tú más bien andate, ¿no? ¿Qué haces aquí? Ya es muy fuerte lo que estaban diciéndole. Luego, no solamente dicen, parece que tienes demonio, luego después del desierto, dicen, efectivamente tienes demonio. Con la pregunta, ¿quién o qué te crees? Tú eres soberbio. Ya no era suficiente con las palabras, sino ahora no solamente lo criticaron, sino ahora ya empezaron a levantar las piedras. O sea, de la crítica, de cosas sencillas, avanzaron hasta ya de querer matarlo. Es interesante, vayamos un ratito por favor a Juan capítulo 7, versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, pero no abiertamente, sino como en secreto. Aquí comienza todo, de que Jesús de Galilea, de su lugar donde él vivía, en Capernaum vivía ya, sube a Jerusalén, pero todo comienza aquí, que la Biblia nos diga, sino subió no abiertamente, fue a Jerusalén en secreto. ¿Por qué? Porque va en aumento. Todo aquí, si tú lo lees, todo va ahí en aumento. Y la última enseñanza es la enseñanza más clave, es la enseñanza más concreta y la enseñanza más fundamental realmente en Él. ¿Quién es Él? Ahí termina toda la enseñanza y por eso querían apedrearlo. Pero comenzaremos acá. Vayamos a Juan 8, versos 53, donde averiguan y preguntan, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Y le preguntan, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Qué dices tú acerca de ti mismo? Un poco más vulgarmente diciendo, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Cuál es tu opinión? ¿No? Ya se siente, no están buscando aquí algo, digamos, intelectualmente, a ver qué opinión, a ver cómo está tu autoestima. No está preguntando en este sentido, sino ya, digamos, ya de mala forma, ¿qué te crees? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Qué dices tú acerca de ti mismo? Es importante entender aquí lo siguiente, todo lo que está ocurriendo. El Señor Jesucristo ya bastante tiempo, ya 2 años, está enseñando en primer lugar en Galilea, alrededor del mar de Genezaret. Ahí estaba el Señor Jesucristo primero dando vueltas, sanando a los enfermos. Y de vez en cuando a las fiestas iba a Jerusalén y aprovechó la situación enseñando en el templo y en diferentes lugares. Más que todo en el templo, en la plaza del templo, como ya les expliqué. Ya los judíos, los fariseos, sabemos, ya empezaron a molestarse. ¿Quién es este? Ahora es algo muy importante. Necesitan saber que en el antiguo Israel había una corte suprema, como nosotros hoy día también, que se llamaba el Sanedrín. Tal vez han escuchado el nombre. El Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto de 70 sabios de Israel, de 70 entendidos en las escrituras, en la Torá, en la palabra de Dios, en el Talmud, en la Mishnah y todas esas cosas. Todo lo que es la religión de los judíos eran entendidos en esas cosas. 70 hombres sabios, fariseos, escribas, gente muy intelectual, más uno, el sumo sacerdote, que obviamente dirigía el Sanedrín, la Corte Suprema. Cada vez que algún movimiento se levantaba en Israel, en Jerusalén especialmente como capital, el Sanedrín empezó a mandar a algunos hombres a averiguar qué es esto, qué es este movimiento que está levantándose. Porque obviamente ellos se cuidaban a ver que no haya falsas doctrinas, que no haya falsedades, que no haya unos charlatanes, ¿no? Entonces, de alguna manera, un celo obvio, ¿no? Un celo que es a veces necesario también, ¿no? Entonces, ellos tenían 2 métodos, el Sanedrín tenían 2 métodos para averiguar quién es este movimiento, quién es este hombre que está hablando.
En primer lugar, mandaron hombres solo para la observación. Por eso llegaron algunos judíos, mostrame por favor Lucas 5, verso 17, mandaron el Sanedrín a algunos hombres para averiguar, pero simplemente mirando, ¿qué está haciendo este Jesús? Ha llegado noticia de un tal hombre que se llama Jesús, que ha nacido ahí en Belén, que ha crecido en Nazaret, ahora vive en Capernaum. ¿Qué es este hombre? Dicen que sana, dicen que es el Juan el Bautista resucitado, dicen que es un profeta, algunos dicen hasta es el Mesías. A ver, vayan a averiguar. Entonces hombres fueron a averiguar, pero tenían esos 2 métodos. En primer lugar, solo observando. Solo mirando, así como un poco desde una distancia, sin influenciar, sin interferir, a ver qué hace este hombre. Y dice así la palabra: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, ahí tranquilamente estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea para averiguar, para observar qué es este Jesús. Y de Judea, de Galilea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces miraron y luego volvieron al Sanedrín para dar sus explicaciones, qué hace este hombre, qué dice, etcétera, etcétera. Si el Sanedrín consideraba, no es peligroso, entonces déjenlo. Solo observaron, ya déjenlo. Pero si vieron que es algo peligroso para su religiosidad, para su religión, entonces volvieron a enviarlos, pero ahora ya no solo para observar, sino ahora para hacer preguntas. Y ahora tú ya sabes por qué hacen los fariseos a partir de un momento, empiezan a hacer preguntas a Jesús. Y la pregunta más contundente, ya lo hemos observado y lo conocemos la historia, era cuando llevaron los doctores de la ley a la mujer encontrada en adulterio, recién encontrada, y van y la arrastran donde Jesús, en el templo, en la plaza del templo, la arrastran donde él y le presentan delante de él y le dicen: esta mujer ha sido encontrada infragante de adulterio. La ley dice, la ley de Moisés, que esta mujer debe ser muerta, siendo apedreada. ¿Y tú qué dices? Ahí va la pregunta. O sea, ya empiezan, observaron que este movimiento de Jesús, su discipulado, podía ser algo peligroso para la religión judía. Entonces mandan a hacer pregunta y le preguntan con esta mujer. La ley dice así, ¿tú qué dices? Seguro contaron también, perdona pecados, sana a los enfermos, tiene gente mala entre sus seguidores, un tal Leví Mateo que era cobrador de impuestos, un tal Zaqueo también, un tal cual, estos pescadores, gente no muy importante, pero ahí están siguiéndole también. Así más o menos debía ser el informe. Y dice que es el Mesías, etcétera, etcétera. El Sanedrín, la Corte Suprema de Jerusalén, lo consideró peligroso ya. Por eso enviaron a hacer preguntas, y varias preguntas. Y aquí observamos varias preguntas. Y dentro de esas preguntas, es lo que acabo de leer también. ¿Quién dices tú acerca de ti mismo? Siempre hay una pregunta que se hacía a una persona que quería enseñar una verdadera religión, qué sé yo. Muy bien, ¿qué dices tú? ¿Quién eres tú? Nos damos cuenta que aquí habían llegado ya a la segunda fase. No solamente ya de observar quién es Jesús, sino ya de preguntar, ¿quién eres tú? ¿Qué dices tú de ti mismo? En Juan 7:15 decía, ¿de dónde tiene su conocimiento? Otra pregunta, ¿de dónde sabes tú estas cosas? Ahí viene esa pregunta que ya les dije, ¿se debe apedrear a esta mujer encontrada en adulterio en fragante? Otra pregunta, ¿de dónde es tu padre? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu lugar? ¿De dónde eres tú? A ver, dinos. ¿Tú quién eres? Preguntaron también. Todo para observar, para averiguar quién es él y ver si es muy peligroso para incluso matarlo. Y luego le hacen la pregunta, ¿estamos en lo correcto al decir que tú eres un samaritano y que tienes un demonio?
Entonces, obviamente, aquí nos damos cuenta que tiene que ver con eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que eso ya dijeron anteriormente también? Solamente echa fuera a los demonios por el mismo Belcebú, por el mismo diablo, ¿verdad? Y era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos en esta averiguación de los fariseos, de los judíos, de los escribas. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este? Y como ya les dije, llegaron ya a la segunda fase de hacer preguntas. Ya no de solo observar, sino ya de hacer preguntas. Y ahí vayamos por favor a 8:51, donde Jesús comienza su última enseñanza, con 2 veces diciendo una enseñanza importantísima. De cierto, os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El último de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Jesús ni siquiera responde a esas preguntas que ya estaban haciendo. Hay preguntas que él respondió. ¿Se recuerda? Una pregunta, por ejemplo, era, ¿es lícito pagar impuestos al emperador romano, al César? Es otra pregunta de la segunda fase de averiguar quién es él. Ahí Jesús respondió, ¿verdad? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y así sino muchas preguntas, pero aquí ni siquiera ya entra esta pregunta cuando le dicen, tú eres samaritano, tú tienes demonio, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dice sencillamente, llegando al punto donde Jesús quería llegar, ustedes deben guardar mi palabra, mi enseñanza. Ustedes deben seguirme a mí para que ustedes tengan vida eterna. Es decir, para que ustedes no vean la muerte. Si ustedes no me siguen, en otras palabras, si ustedes no me aman, si ustedes no me honran, si ustedes no me glorifican, si ustedes no creen en mí, ustedes van a morir. Y como lo dijo ya anteriormente, van a morir en sus pecados. Amén. Y aplica al Señor Jesucristo el juicio, simplemente ya no responde. Y Él aprovecha esta situación diciendo, de cierto, os digo. Esta frase aquí, esta última enseñanza en esta etapa del ministerio de Cristo, está compuesto de 3 niveles o de 3 frases, de 3 partes. La primera conocemos, de cierto os digo. O sea, una importante afirmación. Aquí viene algo muy importante, estaba diciendo el Señor Jesucristo. Segundo, viene la exigencia de poder estar con Él. ¿Cuál debe ser nuestra relación correcta con Cristo? Está diciendo. Lo que ustedes hacen, llamándome samaritano, traidor, enemigo del pueblo de Dios, lo que ustedes hacen, deshonrándome, diciéndome que tengo demonio, etcétera, etcétera, esa no es la forma de creer en mí. Esa no es la forma de cómo deben ser parte de mí. Eso está diciendo otras palabras. La forma de ser parte de mí es guardar mi enseñanza, obedecer mi palabra, hacer lo que yo digo, y de esta manera serán mis discípulos, como lo que hemos visto ya. Y de esta manera viene la promesa del Señor Jesucristo: no verá la muerte. Tendrán más bien la vida eterna, que es muchas veces otra forma de decir, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Él no verá la muerte. Realmente la obediencia a Cristo tiene directamente que ver con entender a Cristo, entender su palabra y amar a Cristo, seguir a Cristo. Amén. No creo que estoy diciendo aquí algo nuevo, aunque el Señor Jesucristo como si cada vez de nuevo lo dice, obedeciéndole, siguiéndole a Él, creyendo en Él, depender de Él, guardar su palabra. Y les aseguro, Jesús va a seguir con esta clase de enseñanza. En Juan 14, en Juan 15, en Juan 16, sigue eso. El que no guarda mi palabra no tiene parte de mí. El que guarda mi palabra tiene vida eterna. O sea, sigue y sigue con la misma clase de enseñanza para que nos quede adentro. El seguidor de Cristo es una persona que obedece a Cristo, que conoce su enseñanza, que conoce su palabra. No hay discipulado, no hay discípulo o discípula si no hay obediencia a Cristo y a su palabra y a su enseñanza. Yo supongo que eso ya lo sabemos, ¿sí o no?
No es algo tampoco, ay, yo no sabía que debía obedecer a Jesús. Lo sabemos, ¿sí o no? Dile que está a tu lado, ya lo sabemos. El pastor no está diciendo nada nuevo. No, ya lo sabemos que debemos obedecerle. Claro, yo estoy consciente de eso. Por lo tanto, la pregunta para el discípulo de Cristo no es si es correcto obedecerle o no. Para un discípulo de Cristo ni siquiera se cuestiona. ¿Es correcto obedecerle o no? Los judíos podían negarlo, los fariseos podían negar esto, pero para un seguidor de Cristo no viene esta opción, esta pregunta, este cuestionamiento. ¿Debo obedecer a Jesús o puedo vivir sin obediencia a Él? La respuesta está clara, no puedes. Dile a que está a tu lado, no puedes. Tiene que haber obediencia a Cristo. O sea, eso no es la pregunta. Escúchame, la pregunta que tú y yo debemos hacernos más bien, y ahí llegar a una conciencia, a un cambio en nuestro interior, un cambio en nuestro corazón. La pregunta no es, ¿debo obedecer a Jesús o no? Eso está claro que sí debemos hacerlo. Pero donde tú necesitas llegar, donde yo necesito llegar, es, si yo obedezco a Cristo, ¿vale la pena? A esa pregunta tienes que llegar. ¿La pena obedecer a Jesús? Claro, rápido. Claro, pues. Entonces, ¿por qué no lo haces? Si vale la pena. Se den cuenta que es una pregunta competente. ¿Vale la pena obedecer a Jesús? ¿Vale la pena para ti? ¿Realmente estás convencido de eso? ¿De que vale la pena? Él dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra no verá la muerte. Bien, aquí lo sabemos. Entonces la pregunta es, donde tenemos que llegar a una conciencia. No solamente de saber mentalmente y de entender y de poder repetirlo y muchos somos cristianos hoy día de que sabemos muchas cosas, pero donde tenemos que estar concientizados y convencidos de que realmente vale la pena obedecer a Cristo. O sea, no solamente que es importante sabemos, sino vale la pena. ¿Será algo? Jesús dice, claro pues que sí, porque no verá la muerte. Siguiente pregunta que sí es competente decirlo, donde cada uno tiene que preguntarse, ¿quiero hacer su voluntad? ¿Quiero hacerlo? ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a hacer su voluntad? ¿O quiero hacer mi voluntad nomás? Me voy a conformar con un poco de cristianismo, un poco ir congregándome, un poco a ayudar a la iglesia y ya. Pero estoy dispuesto en mi vida diaria, en mi intimidad aún, donde nadie mira, donde nadie sabe nada. ¿Estoy dispuesto ahí a obedecer al Señor? ¿Vale la pena? ¿Estoy dispuesto a hacer su voluntad? ¿O me vale más bien? Y me conformo con una apariencia, que soy hermano, que soy cristiano, etcétera, etcétera. Jesús dice con toda claridad, el que guarda, no el que está de acuerdo, el que le gusta la enseñanza de Jesús, no el que puede mejor discutir con los católicos o con las sectas, no, sino el que guarda mi palabra, no verá la muerte. ¿Quiero hacer su voluntad? Siguiente pregunta que debemos hacer es, ¿vale para mí su voluntad? O sea, ¿es valiosa para mí su voluntad? ¿Realmente para mí su voluntad es más importante que la mía? ¿Puedo yo llegar a ese punto, Señor, como Jesús mismo, verdad? El primer discípulo del Padre, el primer discípulo en el universo es Jesucristo mismo. Porque ¿qué dijo Jesús en el jardín de Getsemaní cuando estaba orando? Padre, sí es posible que pase, pero no quiero hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Por eso llega, esa es la pregunta que donde necesitamos llegar. ¿Es valioso para mí hacer su voluntad? ¿Es realmente eso quiero en mi vida? ¿O me da igual? Otra pregunta que necesitamos hacer más bien es, ¿entiendo cuál es su voluntad? ¿Conozco su voluntad? ¿He entendido qué es lo que Dios quiere de mí? Ahí muchas veces ya falla. Y nos conformamos con algunas cosas placativas, con algunos paradigmas cristianos, nada más. ¿No? ¿Conozco su voluntad? ¿Realmente he entendido su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Estamos compartiendo en ese tiempo, ¿no? En las iglesias, en casa, de que debemos ser sus discípulos, de qué es un discípulo, cómo debe vivir. Y la enseñanza más clara y más profunda acerca de ser un discípulo en la Sagrada Escritura, en las palabras de Cristo, es de esta. O sea, el discípulo ya no vive para sí, sino vive ya para Jesús. Ese es el discípulo. ¿No? O sea, religión siempre ha habido y siempre habrá hasta que vuelva Cristo. Y la religión será un día, todas las religiones serán un día destruidas.
y tengan por seguro, también la religión evangélica será destruida también. A veces pensaba, no, claro, hasta estoy Jehová, los musulmanes y los estos y los aquellos. Discúlpame, la religión evangélica también será destruida. Y solamente quedarán quienes, los que en vida de verdad han amado a Jesús, han honrado al Señor y han seguido a Cristo y a su enseñanza. Y han buscado con humildad y con este énfasis, yo quiero, Señor, tu voluntad. A veces entienden también, me cuesta, pero eso es lo que yo quiero, Señor. Y para eso me voy a esforzar, y para eso voy a luchar, y voy a orar, y voy a buscar ayuda incluso, y voy a seguir, Señor, ayúdame. Yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Eso ya no se llama hoy día, lamentablemente, antes sí, pero hoy día eso ya no se llama ser evangélico. Hoy evangélico es otra religión más. Ser discípulo de Cristo es lo que realmente el Señor ha buscado. Y otra pregunta aún más fuerte. ¿Amo el hacer su voluntad? Amo. Es un amor, es un cariño, es realmente, no solamente es importante, sino realmente ese es mi deseo. Ese es mi amor a Dios, hacer su voluntad. Mostramos por favor Hebreos 13, verso 20. Donde dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga ¿qué? Ese es el discípulo. ¿Quién te capacita para que tú puedas seguir a Cristo, puedas obedecerle? Es el mismo Dios. De nuevo, verso 20. Ahí termina la carta a los Hebreos, por si acaso. Y el Dios de paz, este Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el quien es nuestro gran pastor, y lo hizo por la sangre del pacto eterno. ¿A dónde nos quiere llevar? No solamente a salvarnos, no entendemos la salvación. Por eso digo religión evangélica, porque la religión evangélica ni entiende a la salvación. Habla del infierno, de escaparnos del infierno. Ahora yo no niego esta realidad, eso no es el punto, pero no simplemente de escaparnos del infierno. Salvación es mucho más hermoso que esto. Salvación es mucho más amplio, es algo mucho más importante. Esa es la salvación, que por la sangre del pacto eterno, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cuál es su propósito? 21. Os haga aptos. Para eso murió Cristo. Para eso derramó la sangre del pacto eterno. Que os haga aptos, ¿en qué? En toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Para eso Cristo murió en la cruz. Cristo no murió en la cruz para una salvación medio falsificada. Cristo no murió en la cruz para que estemos nosotros un poco más felices. Cristo no murió en la cruz para que estemos un poco más contentos. Cristo no murió en la cruz para que seamos un poquito más ricos. Cristo murió en la cruz y dio su sangre eterna del pacto eterno para capacitarnos, para hacernos aptos, para que podamos por fin hacer su voluntad. Amén, amén. Entonces os haga aptos en toda obra buena para que hagáis ¿qué? Su voluntad, haciendo Él, Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él, y lo hace por Jesucristo. ¿Y cuál es el fin? Sea la gloria, a Él al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el propósito, esa es la salvación. La salvación no es solamente para que pasemos mejores ratos en la vida. La salvación realmente, el que guarda mi palabra, este no verá la muerte. Vayamos a Juan 8 otra vez. Después de decir estas cosas, vienen estas preguntas, lo que publiqué en el Facebook, en el grupo. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Ahí viene esta pregunta. Ese es el contexto. Cuando él dice, ten que guardar mi palabra, ten que obedecerme para que vean la vida, para que no vean la muerte, ¿no? Quieren ser salvos, entonces tienes que guardar mi palabra. Y los judíos le dicen a los religiosos, ¿qué te crees? 8:53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Para un judío, Abraham es lo más importante. Luego Moisés es lo más importante. Seguía a Moisés, la ley de Moisés, pero Abraham en el sentido que es el padre del pueblo de Israel. De ahí viene el pueblo de Israel. Este hombre Abraham que obedeció a Yahweh, que obedeció a Dios, a dejar su parentela, a ir a un lugar que él no conocía.
y a recibir la promesa de Dios. Haré de ti una gran nación y serán benditas en ti todas las naciones. Y Abraham creyó y por tanto obedeció. Amén. Dile que está a tu lado, Abraham creyó y obedeció. Ahí nos damos cuenta, no había sido solo creer, sino también obedecer. Amén. Amén. Claro, ese es el evangelio del Cristo. Y le dicen, ¿acaso tú eres más que nuestro padre Abraham? ¿Qué te crees? Y dicen, y este murió. Tú nos dices que no va a ver la muerte. O sea, Abraham murió y tú dices que no va a morir. Si te seguimos a ti, o sea, tú eres más que Abraham. Un poco en ese sentido hablaban. Y eres más que los profetas que también murieron, más que Isaías, más que Daniel, más que Jonás. ¿Te crees? ¿Qué te crees? Ahora entendemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué te crees? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Qué te pasa? Ojo, por eso les he explicado eso. Están en la segunda fase de la averiguación por parte de la Corte Suprema. Aquí no hay interés personal en ellos. Aquí están averiguando ya políticamente, religiosamente, nacionalmente. ¿Quién es este? ¿Qué se cree? ¿No? Entonces aquí estamos ya a niveles mayores ya. Y ahí dice en el versículo 54, por favor, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ya sabemos cuál es la respuesta luego, cuál es la siguiente frase que Jesús va a decir. Ustedes dicen que es vuestro Padre. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Ustedes dicen que Dios es vuestro Padre. Verso 55. Esa es confrontación acá, a alto nivel. No es así una charla. Estamos hablando de encargados, de enviados de la Corte Suprema del Sanedrín de Jerusalén. Y Jesús les dice a ellos, pero vosotros, ustedes dicen que conocen a Dios, pero vosotros no le conocéis. Es fuerte. Mas yo lo conozco. Ustedes no, yo sí. Ustedes no, yo sí, dice Jesús, a los judíos, a los fariseos, escribas, doctores de la ley y todo el Sanedrín. E incluso aumenta diciendo, y si yo dijere que no lo conozco sería mentiroso, igual que ustedes. Ustedes me dicen, me tildan que yo soy mentiroso. Ustedes son los mentirosos, dice Jesús. Y aumenta algo más, eso es interesante, en el versículo 56, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Eso ya hay que entender lo que está diciendo Jesús acá. Tú eres mayor que Abraham. Es más, no solamente soy mayor. Cuando Abraham vio mi vida, cuando Abraham vio mi ministerio, dice Jesús, cuando Abraham vio mis días de cuando yo he nacido, se alegró mucho porque observó que aquí está el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham. Haré una gran nación de ti y serás bendición para todas las naciones. En ti serán benditas, en tu simiente. ¿Saben quién es simiente? Es Cristo. En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones. Y Abraham, ¿qué dijo? ¿Qué dice aquí el Señor? Se gozó, se alegró. Y por eso luego dicen los judíos en el verso 57, ¿qué cosa está hablando este? Que Abraham se gozó de ver mi vida, de ver mis días. ¿Qué cosa? ¿Tú ni 50 años tienes? ¿Se dan cuenta que no entendieron ni papá? ¿No? Aquí el verso 50. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ya se estaban haciendo la burla también, ¿no? Molestos y enojados y al mismo tiempo la burla. Escúcheme muy bien. Y después de esto, Jesús aumenta uno más. No solamente dice, el que guarda mi palabra no verá la muerte, etcétera, etcétera. Y ya estaban a requete molestos. Ya habían definido, este hombre tiene que morir. Vamos a buscar una ocasión para matarlo, ¿no? Entonces ya estaba todo definido en el Sanedrín. Solamente buscaron nomás ya pretexto, ya buscaron nomás confirmación, etcétera, etcétera. Y Jesús, dile que está a tu lado, aumenta uno más. Y ahí sí termina la enseñanza en esta etapa en el templo de Jerusalén. Ni siquiera tienes 50 años y tú has querido ver a Abraham. ¿Cómo es eso? Cuando eso ni siquiera dijo, no, ni siquiera escuchado bien. No es que él ha visto a Abraham, sino que dice Jesús, Abraham vio mis días. Al revés.
Pero bueno, igual tienes razón, 50 años no tenía, hablando humanamente. ¿Cuántos años tenía Jesús más o menos? Cuando Jesús comenzó tenía unos 30, dice, ¿no? Cuando se bautizó, digamos 32, aquí pasaron 2 años, 34 más o menos ya tenía, 33, 34 más o menos, ¿no? En el más caso tendría 35, ¿no? 50 no tenía, es verdad. Pero ahora viene realmente la gota que hace rebalsar el vaso, el cherry sobre el pastel, ¿no? Y yo digo, ¿qué digo yo? Las estrellas dulces sobre el helado, digamos, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Y dice la frase, la afirmación más desafiante y más concreta. Y si lo creemos, es muy concreto para nosotros. Si no, entonces lo rechazamos. Aquí se divide, ¿creemos en Jesús o no creemos en Él? Y aquí se divide realmente, ¿vamos a seguirle tal cual Él es o lo vamos a poner a un lado? Aquí se divide todo, si lo creemos o no lo creemos. Y Jesús, verso 58, les dijo, de cierto, otra vez una fuerte afirmación, una fuerte enseñanza, una afirmación absoluta, de cierto os digo. Antes que Abraham fuese, dice acá, exactamente dice, antes que Abraham existiera, ni siquiera existiera, antes que Abraham existiera. Ahora, es importante, ¿quién es Abraham? Para el pueblo judío, Abraham es el padre del pueblo judío. Pero ojo, es interesante, también para el Islam, para los musulmanes, Abraham también es su padre. Porque ellos dicen, nosotros descendemos de Ismael, del hijo más bien primero, del hijo mayor. Por lo tanto, nosotros, dicen los musulmanes, el Islam, somos los verdaderos hijos de Abraham y somos los verdaderos hijos de Dios. Los hijos de Alá somos nosotros, dicen ellos. Ahora, Jesús aquí, ¿cómo se dice? Mata a 2 pájaros con un tiro. Tanto judíos y musulmanes. ¿Qué dice Jesús? Antes que Abraham existiera, ¿y qué dice? Yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. Es medio mal el castellano aquí, ¿no? Está medio, ¿cómo que yo soy? Yo era, debes decir, ¿o no? ¿No es cierto? ¿No debería decir yo era? No, así castellano hablando, ¿no? Antes que Abraham fuese, yo era. Eso es como decir, yo he nacido antes de Abraham, ¿no? Un poquito así, ¿no? Sin embargo, evidentemente Jesús podía haber dicho yo era en griego, eso existe esta forma, ¿no? Existe esta forma, yo era, pero no lo dijo. No dijo yo era, él dijo yo soy. Dile a tu lado, Jesús dijo yo soy. Queridos, esa es la cerecita. Ese es el cherry. Esa es la gota que hace rebalsar el vaso. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahorita lo voy a explicar, pero miren la reacción. Ellos entendieron muy bien lo que estaba diciendo Jesús. Porque eran judíos, sabían la Biblia, sabían pues, ellos leían en griego, la Septuaginta se llama, la traducción de la Biblia hebrea al griego. Eso lo leían todos los días en Israel. Ellos sabían lo que estaba diciendo Jesús acá. Ellos entendían muy bien lo que estaba insinuando. Ellos preguntaban, ¿qué dices tú acerca de ti mismo? ¿Qué te crees? Y Jesús da la respuesta. ¿Saben lo que yo me creo? Que yo existía antes de Abraham. ¿Saben quién soy? Yo soy. Ahí lo tienen. Yo soy, eso soy. ¿Se recuerdan, y lo hemos leído antes de comenzar, se recuerdan lo que Moisés preguntó a Dios cuando yo tengo que ir al pueblo para liberarlo? ¿Y qué les digo? Dios le respondió a Moisés, dile al pueblo, yo soy, te envía. Yo soy, te envía. Yo soy el que soy, te envía. Entonces, la insinuación acá, lo que él mismo cree, lo que él es clara. Tal vez no tanto para nuestros oídos, peor para un testigo de Jehová, no entiende ya nada, está en la luna. Pero escúchame, aunque para nosotros nos cuesta, para el judío no. Una persona frente a un judío que dijera, yo soy, y todavía el contexto, antes que Abraham fuese, yo existía, o sea, antes que Abraham existiera, yo soy. Para el judío está claro lo que está diciendo. Amén. Está claro lo que está diciendo. Está diciendo, yo soy Dios. A veces buscamos, ¿no? ¿Y dónde dice en la Biblia que Jesús dijo que yo soy Dios? Aquí está. O sea, ¿qué más? No, pero, ¿cómo que no, pero? Aquí está diciendo, yo soy.
Un judío entendía muy bien lo que estaba diciendo. Y la reacción nos la afirma más. Porque ¿cuál era la reacción? ¿Le aplaudieron? Ah, sí, ahora entendemos. Ah, estábamos pensando mal de ti. Perdón, Jesús. ¿Así? ¿O cuál era la reacción de los judíos? Tomaron entonces piedras. ¿Para qué? Para jugar. Así como los maravistas, ¿no? ¿Eso? ¿Para eso? Tomaron entonces piedras para arrojárselas a él. Igual que en la época de Capernaum, cuando estaba comenzando su enseñanza, el Espíritu Santo está sobre mí, ¿no? Y hoy día se ha cumplido y querían ya matarlo. Querían lanzarlo ahí a un abismo y Jesús se pasó simplemente en el medio. De alguna manera, posiblemente milagrosamente, fue protegido el Señor Jesucristo. Así, aquí lo mismo. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Estaban con las piedras ahí listo, pero él pasó por el medio. ¿Saben por qué? Porque no era el momento todavía. Ya le querían matar. Aquí querían matarlo. Aquí querían matarlo. Se les reventó ya. Aquí ya. Yo soy. ¿Qué cosa dices? ¿Qué significa yo soy? En griego es la palabra ego eimi. Ego eimi. Si quieren anotarlo, háganlo porque es una enseñanza muy clave en el Nuevo Testamento. Yo soy significa ego eimi. ¿Por qué esta frase es especial? Mostranos por favor Juan 1:23. Dice, no, pero en castellano muchos decían yo soy. ¿Sí? Como acá. Aquí Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí también aparece yo soy. ¿Acaso es especial? Aquí no dice ego eimi. Pero el griego aquí es muy diferente. Él no dice como en castellano yo soy, lo mismo dice en castellano. En griego dice algo distinto. De todas formas no dice ego eimi. Pero donde la enseñanza Juan 4:25 llega a que Él es el Mesías. Y que el Mesías, justamente con la mujer samaritana, ella afirmaba que iba a venir el Mesías. Yo sé que vendrá el Cristo, el Mesías. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, el enviado especial de parte de Dios. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo en griego. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la mujer samaritana? Verso 26. Jesús le dijo, ego eimi, yo soy el que habla contigo. ¿Algo más necesitamos? Juan 6:20. Esta frase no es una frase normal. Esta frase no solamente, bueno, yo soy también un ser humano, no es en ese sentido. Siempre el contexto en el cual aparece esta frase en griego, ego eimi, es muy especial. Y Jesús lo dice aquí también, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Creo que aquí estaban en la barca, estaban con problemas, ¿no? Estaban por morir, qué sé yo. Y Jesús les dijo, yo soy, no temáis, ego eimi. Estas palabras son únicas. Aquí, por ejemplo, en Juan 18:6, aparece hasta un milagro, hasta la gloria, el poder tremendo de Dios Jesucristo se manifiesta aquí. Cuando ya querían prenderlo, cuando preguntaron, estamos buscando a Jesús de Nazaret, ¿no? Estamos que tiene que ser muerto. Y Jesús dice nuevamente esta frase, ego eimi, yo soy. Pero no solamente sí, yo soy Jesús de Nazaret. No, dice esta frase especial, yo soy. Y que es especial nos da el contexto. ¿Qué fue lo especial? En vez de prenderlo, retrocedieron y cayeron todos. Retrocedieron y cayeron a tierra cuando Jesús dijo, yo soy. Vayamos a Génesis capítulo 46, por favor. Verso 3. Génesis 46, verso 3. Les introduzco aquí un poquito para que podamos afinar el oído como tenían los judíos en la época de Cristo. Eso estoy un poquito buscando a afinar nuestro oído. ¿Qué escucharon los judíos cuando escucharon decir de la boca de Jesús, ego eimi, yo soy? ¿Qué escucharon ellos? Ellos entendieron muy bien. Nosotros como, claro, yo soy, claro. Pero nosotros necesitamos tener esos oídos afinados. Cuando Él dice, ego eimi, está diciendo lo siguiente. Y dijo, yo soy Dios.
el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación. ¿Qué dice? Haré de ti una gran nación. Yo soy Dios. Ahora, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, ¿saben lo que aparece aquí? Y todos los judíos lo sabían. Todo israelita sabía muy bien cuando Dios habla eso a Abraham. Ellos sabían lo que estaba diciendo aquí Dios. Ego eimi ho theos. Ego eimi ho theos. Yo soy Dios. Hay uno solo que decía en la Biblia, yo soy. Hay uno solo que podía decirlo. Y era solo el Dios de Israel. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este mismo Dios que ha creado los cielos y la tierra era el único que dijo jamás en la Biblia, Ego eimi, en griego en la Septuaginta, yo soy. Un ejemplo más, Éxodo 3:14, donde respondió Dios a Moisés diciendo, yo soy el que soy. ¿Con qué nombre me voy a presentar al pueblo de Israel? Y Dios dice, dirás al pueblo, yo soy, dirás. Ahora, en hebreo aparece aquí la palabra Haya. Pero en griego, que todo judío sabía, porque la mayoría no sabían ya hebreo, sino sabían arameo y sabían muchos ya griego. El griego era tan común en esta época como hoy día el inglés. ¿Alguien aquí sabe inglés? Y de la misma manera, todo judío sabía hablar arameo. Jesús predicó en arameo, pero al mismo tiempo todos sabían griego. Ahora ya sabes por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es más, los judíos leían su Antiguo Testamento en griego, que se llama la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, una traducción. Y aquí justamente los traductores han puesto, en vez del hebreo haya, han puesto ego eimi. Esta frase muy especial en toda la Biblia, cuando en el sentido de Dios lo dice, y Jesús dice ego eimi, en varias ocasiones, yo soy. Volvamos por favor a Juan capítulo 8, estamos finalizando esta parte, Juan 8:24. ¿Algo importante tiene eso? Sí, es muy importante. Yo he escuchado teólogos, pastores, gente, hermanos, decían, no, pero si tú crees que Jesús es Dios o no, lo importante es que murió por nosotros, ¿no ve? No, si tú no crees en Jesús de quien Él es, sino que te imaginas quién es Él, si tú no crees en lo que Él es efectivamente, lo que Él dice ser, y si tú lo crees, vas a ser salvo. Si tú no crees en lo que Él dice ser, y dices, no, pero eso no es tan importante es que murió Cristo. No, si tú no crees quién es Él, no hay salvación, no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo había dicho, ya lo hemos compartido, y vuelvo a repetirlo, 8:24 dice Jesús, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, moriréis en vuestros pecados. ¿Pero por qué? Por lo siguiente, porque si no creéis que yo soy, ego eimi, otra vez aparece aquí bien claramente. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 2 veces lo dice incluso, moriréis en vuestros pecados. Entonces, a veces dicen, no, pero no es una enseñanza muy importante que Él es Dios. Queridos, es la enseñanza más importante en la Biblia, que Jesucristo es Dios. Porque si no es Dios, de nada nos sirve Cristo. De nada nos sirve que Él haya muerto en la cruz. Claro, para la teología liberal es solamente una cuestión ética que Él murió, nos dio el ejemplo que debemos ayudar a las personas. No es eso, debemos ayudar a las personas, pero eso no es la profundidad de lo que Jesús murió en la cruz. La Biblia nos está enseñando quién se dio a sí mismo como sacrificio por los pecadores. Es Dios mismo. Es la enseñanza importante. Lo que es el sustituto. En vez que el pecador muera, Dios murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Y si no lo creemos, moriremos en nuestros pecados. Jesús dice es algo clave. Por eso os dije, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Finalicemos. De nuevo, los judíos, con su oído afinado, con su averiguación y su investigación, entendieron perfectamente bien lo que estaba diciendo Jesús. O sea, de entender, entendieron. ¿Me explico? Lo entendieron muy bien. Que Él, Cristo, Jesús, estaba haciéndose Dios mismo.
Antes que Abraham existiera, yo soy. Y alzan unas piedras para lanzarle. Ustedes saben qué significa eso, ¿no? Era matarlo. Sin embargo, ellos no creían en que Él es Dios. Y por eso no le seguían. Todos los que en la época de Cristo creían que Él es Dios, ellos les seguían. Los discípulos les seguían. Hay una teología, por ejemplo, se llama la teología liberal, aparte de otras sectas, bien dicho, ¿no? Otras sectas. La teología liberal niega justamente, por un lado, el sacrificio sustitutivo por nosotros, niegan la realidad del pecado, niegan la realidad de la perdición de los seres humanos, pero más que todo niegan la realidad de la divinidad de Cristo. Y lo miran la Biblia solamente humanísticamente, idealistamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tampoco le van a obedecer. Ellos ni hablan de la obediencia a Cristo. Pero un discípulo de Cristo tenemos que hablar de seguir a Cristo, de obedecerle, de guardar su palabra. Porque esa es la manera en que mostremos que creemos que Él es nuestro Dios. Amén. Si yo creo en que Él es Dios, yo voy a obedecer su palabra y voy a hacer caso a su enseñanza. En otras palabras, creo que también es correcto. Si yo no busco obedecerle, si yo sigo queriendo vivir para mí mismo, entonces no creo que Él es Dios. No creo que Él es mi Señor. No creo que realmente Él es muy importante para mí. Es más, me creo más importante que Él, ¿sí o no? ¿Qué busca aquí Jesucristo? ¿Qué busca el Padre para nosotros? En primer lugar, que su Hijo Jesucristo fuera honrado y glorificado por tu vida, por mi vida, que a través de nuestro estilo de vida, a través de cómo nos movemos en esta vida, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, con los creyentes, con los no creyentes, de cómo nos movemos en esta vida, en cada aspecto de nuestra vida, que un seguidor de Cristo buscará honrar y glorificar a Cristo en su vida. Amén. Segundo, el Padre y el Señor Jesucristo busca aquí que nosotros podamos guardar y obedecer a las enseñanzas de Cristo. Yo sé que muchas cosas hacemos por fe y es así, creyendo, tal como por eso era importante para mí leer que Dios mismo nos capacita y nos haga aptos. Pero eso significa también que tú no puedes decir, es que no se puede. En la religión evangélica muchas veces escucho eso, ¿sí o no? Es que no se puede. Entonces, ora pues, para que se pueda. Ora pues en todo, porque Dios dice, para eso murió Cristo por nosotros, para hacernos aptos para toda buena obra y para hacer su voluntad. De ninguna manera debemos decir no se puede. Y si tú te encuentras, es muy bueno eso, ¿no? Que uno se encuentra consigo mismo, no puedo, está muy bien. Entonces ora, entonces escondete en su presencia, entonces busca que Él te fortalezca. Lee la palabra del Señor. Capacitarte en Él y más que todo pedirle, Señor, hazme apto. Señor, capacítame. Señor, dame la fuerza. Amén. Y tercero, así como Abraham y muchos otros también, dice la carta de los Hebreos, se gozaron y se alegraron cuando vieron los días del Mesías, los días de Cristo. Queridos, nosotros ya los estamos viendo, estamos viviéndolos. Los días de Cristo. Amén. Somos sus seguidores. Eso hubiera querido ser Abraham. Moisés hubiera querido ser esto. Abel hubiera querido ser discípulo de Cristo. Noé hubiera querido ser discípulo de Cristo. Lean Hebreos 11, capítulo 11. No ahorita, ¿no? Abraham se gozó y se alegró al ver los días de Cristo. Querido, tú ya estás no solamente viendo, los estás viviendo. Los días de Cristo, el acompañerismo de Cristo, el señorío de Cristo, de estar con Él y está en Él y Él en ti. Amén. Que pueda esto producir gratitud, gozo en nosotros de estar con Él, de estar en Él y de seguir con el Señor. Quiero seguirte, Señor, hazme apto. Señor, quiero guardar tu palabra y yo creo que tú eres el gran yo soy. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Nosotros hoy día somos la nueva Jerusalén, donde tú quieres habitar
en medio nuestro y lo haces a través de nuestra obediencia a ti, Señor. Y Padre, te pedimos en el nombre de Jesús y por el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, capacítanos a seguir a Cristo. Haznos aptos, Señor, a obedecer a nuestro Señor Jesús. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú puedas darnos, por un lado, esta voluntad, este querer, como dice Pablo, y también puedes provocar en nosotros el hacer tu buena voluntad. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. No queremos ser de una religión, ni de una corriente teológica, sino queremos ser tus discípulos. Queremos ser tus seguidores, Jesús. Que no vivimos para nosotros, sino vivimos para ti, para tu señorío, para tu reino. Gracias, Jesús, te damos. Amén.